Muchas gracias, General Fausto Salinas. Gusto en saludarlo. Espero se encuentre muy bien. Bienvenido a este programa. Buenos días, Stalin, Astolfo. Espero que estén bien también. Un gusto. Bueno, el que estaba en Guayaquil era mi hermano, que él estuvo por mucho tiempo. Mucho tiempo, Sí, sí. en Guayaquil estuve en el GIR, en varios. Yo estuve en Guayaquil por pocas ocasiones. Estuve comandante de la zona 5. Ahí tuve base en Durán. Y bueno, siempre Guayaquil es precioso, una linda ciudad. Bueno, me alegro. A ver, general, vamos a analizar lo siguiente. La ciudad de Guayaquil, en estos últimos tiempos, ha experimentado un repunte de la violencia, de crimen organizado, aumento del microtráfico y del narcotráfico y, por último, prácticas criminales como el narcoterrorismo. Esto es una señal de que posiblemente las estrategias hasta hoy puestas en vigencia por el gobierno nacional son insuficientes y entendemos que nunca serán suficientes para combatir al crimen organizado y al narcotráfico, porque estos tienen un músculo muy grueso, muy grande, un músculo económico, y ese músculo económico le permite hasta una infiltración en el orden institucional a nivel de la justicia y operadores de la política al servicio de sus intereses. Tal vez esto sea la respuesta del gobierno de trasladar a la ciudad de Guayaquil, ¿no? El mando de seguridad. Y queremos preguntarle a usted hasta qué punto la presencia del mando de seguridad acá en la ciudad de Guayaquil, de donde se manejarán las operaciones y la inteligencia militar, puede ser o contribuir a un proceso eficiente, contundente en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Buenos días y bienvenido, coronel. Buenos días, un saludo cordial a todos los radioescuchas de Guayaquil y del país. Es muy importante entender el contexto de lo que está viviendo el Ecuador y toda la región. Sin duda, nos enfrentamos a un enemigo muy poderoso, un enemigo que ha crecido en sus capacidades logísticas, económicas, sus capacidades de obtener armamento, inclusive de cooptar a varias organizaciones del sistema de seguridad y justicia, gobiernos provinciales, algunos periodistas. Entonces, estas capacidades las empezamos a enfrentar de la noche a la mañana y el Ecuador y sus instituciones, su institucional, no estuvo preparado para enfrentar este tipo de amenazas. Es por ello que nos ha tomado alguna ventaja, le ha tomado ventaja al país en la delincuencia y se ha fortalecido. Pero sin duda el Estado nunca deja de enfrentar las amenazas, nunca deja de tomar acciones y por ello ha venido generando algunas decisiones nacionales que sin duda van a impactar en el mediano y largo plazo. Es aquí donde nacen todas estas respuestas y recordemos que en el año 2022, que fue la primera ola de atentados que tuvimos en el país, ustedes Sí, recuerdan cuando mataron a los policías, cuando hicieron cómo no. estallar las bombas. Ahí fue la primera vez que se trasladó el mando, el presidente Lazo y el mando policial y militar se trasladó a la ciudad de Guayaquil. La ventaja de esa intervención es que se lograron capturar casi a todos los delincuentes y hoy están pagando sentencias por los atentados y los crímenes que tuvieron. Un antecedente similar fue en Manta, donde también la presencia de los mandos policiales y militares y el seguimiento del presidente y de los ministros también impactó en la reducción de la violencia. Soluciones temporales, pero efectivas mientras dure el traslado del, del mando institucional. Ahora, A ver, pero estamos, en lo estructural general, es importante que estos casos que usted anota, yo como producto, la selección y nombramiento de jueces casi sin rostros para tratar justamente el tema del terrorismo y del narcotráfico, ¿no es cierto? Y luego la ciudadanía se pregunta, ¿cuál es, ya a pesar de cuántos años, 3 años que están nombrados, ha sido el resultado? ¿Qué casos han tratado? No se conocen verdaderamente si es que esa medida fue eficaz. Y le voy a decir algo que a mí me preocupa. El Estado, a través del gobierno, declaró un estado de guerra interna.
Perfecto. Se le han aprobado las leyes en la Asamblea Nacional, las más importantes, trascendentes para garantizar el trabajo, ¿no es cierto?, de la policía, del ejército y lograr un eficiente combate al crimen organizado. Se han aprobado las leyes, se han hecho reformas, ha tenido presupuesto. Los ciudadanos aceptamos que se nos incremente el 3% al IVA. Y este dinero era para justamente una guerra frontal, para dar una guerra frontal al narcotráfico. Pero dice mucha gente que más allá de haber militarizado, haber tenido todas estas leyes y haber tenido el recurso, falta algo importante, que es la presencia del Estado trasladado a territorios santuarios, como se le llaman, donde opera el crimen organizado, con toda su infraestructura para ocupar estos espacios que han ocupado el crimen organizado y darle una oportunidad a ese tejido social, rehacer ese tejido social. Y sobre eso, esa política no se habla, no está programada como tal. Bueno, es muy importante su observación y creo que el país y el Estado debe ir hacia allá. Primero, enfrentar lo que es más crítico, estas organizaciones criminales fortalecidas a nivel regional, organizaciones criminales con la capacidad de actuar transnacionalmente, que tienen muchísimos recursos. Entonces, con ello ya tenemos identificado cuál es la amenaza y cuáles son los objetivos a los que tiene que ir el Estado. Hay algunas soluciones estructurales que usted las ha mencionado, que son estas nuevas leyes. A mí me hubiera encantado tener la ley de inteligencia que tienen ahora, que ha sido recién publicada y que tiene que ser reglamentada y que posiblemente en los pocos meses estará ya en funcionamiento con esas capacidades para determinar los blancos y a esos blancos hacerles un seguimiento incluso con búsqueda de información digital, de tener su información a la mano y algunos medios más intrusivos. Imagínense lo que se puede hacer, pero eso seguramente la aplicación de esa ley tendrá algunos meses en los cuales ya se podrá contar con todas las herramientas. Y la actualización tecnológica, porque para Lógico, aplicar lógico. esa ley seguramente habrá que invertir muchísimo dinero. Entonces, todos estos pasos, la ley de solidaridad, el fortalecimiento de las capacidades institucionales, que la verdad que la inversión no es acorde a la real amenaza que tiene el país, porque el país, bueno, no tiene todo el dinero del mundo, estamos en una situación crítica, pero por lo menos ya hay una figura en la cual los empresarios pueden donar hasta el 30% de sus impuestos para fortalecer las capacidades de la policía y de las Fuerzas Armadas. Entonces hay que tomar ese dinero, focalizarlo en los aspectos más críticos y hacerlo con mucha transparencia. Y Claro, también, y los organismos, los multilaterales, dan dinero no para el combate normalmente a la delincuencia, al crimen organizado, sino que tienen que estar atados a proyectos de desarrollo humano y social, económico, en los sectores o en las ciudades donde verdaderamente está enraizado el crimen organizado. así es, y ese es el UNEGE. El UNEGE sería precisamente la lucha contra estas estructuras criminales que va en marcha, que es difícil, o sea, de la noche a la mañana no se va a poder neutralizar esas organizaciones criminales gigantescas, pero hay pasos, por ejemplo, la desarticulación de la organización del Gato Farfán, donde cayó él, miembros de su organización y los recursos criminales. En la organización de alias Pito también él está Claro. prófugo, pero se afectaron su economía criminal y cayeron algunas de las personas cercanas a la organización. Entonces, esos son los pasos que tiene que darse y para eso se necesita un sistema de justicia muy fortalecido que termine con sentencias fuertes, que no dejen libertad a los delincuentes, porque la mejor forma de combatir no es llenar de policías, llenar de militares, ese es un atenuante, pero la mejor forma de combatir a la delincuencia es judicializarlos y que paguen penas en centros de detención. Creo que ese es el Mi camino. ley decía sobre ese tema que usted está analizando, el que la hace la paga y tenemos que tener un sistema de justicia que realmente administre justicia y que condene al infractor. Lamentablemente aquí hay una puerta giratoria, que el infractor entra y sale como que estuviera en su casa. El sistema de justicia está contaminado, infiltrado por este juego de intereses del crimen organizado.
jueces, jueces están al servicio de estos intereses, los políticos al servicio de estos intereses. Este es un problema estructural tremendo que hay que apuntar y poner el dedo donde está efectivamente la puso, porque no bastan con las leyes que se han aprobado, no basta con el presupuesto que el pueblo ecuatoriano aportó para la lucha contra la corrupción, no basta del crimen, no basta la militarización, no basta el dotamiento de infraestructura y de inteligencia que se le otorga a la fuerza pública. Es necesario enfrentar entonces este problema complejo y estructural a nivel, por ejemplo, de la justicia. Por supuesto, ese es el principal enfoque que debe realizarse y el sistema de seguridad y justicia debe ser fortalecido. Y aquí va una de los puntos que se hablaba, por qué también va el mando policial y militar, especialmente el ministro, que es el nexo político con la justicia, de hacer un seguimiento de las acciones y decisiones judiciales que se tomen en cada caso. Cada caso que presenten los detenidos, a ver, ¿dónde estuvo la falla? Ahora le echan la culpa al parte policial, que el parte policial está mal hecho, lo cual quizá hoy le en echan la pocos culpa casos, al parte pero policial, no es el parte así. policial a la fiscalía a los jueces. Oiga, este es un ping-pong. El uno dice que el parte de la policía está mal hecho. La fiscalía no pone en sus informes las medidas que deben de tomarse. El juez discrecionalmente decide cómo le da la gana. Entonces, ¿cuál es la salida? La salida es esa, o sea, que se reúnan y que digan, a ver, aquí está la falla. Falló por falta de capacitación, falló porque el proceso es muy largo y aquí tiene que haber reformas al procedimiento penal. Correcto. ¿Cómo se hace para que esas personas que asesinaron a alguien, que secuestraron, queden detenidas totalmente? Y si hay algún tecnicismo que hace que queden en libertad, ese tecnicismo hay que eliminarlo. Pero Esa es la resulta, única forma. Hay que, general, resulta que quienes se secuestran, matan, son menores de edad. Y ahí hay un debate entre la ley restaurativa para el menor de edad o la ley restrictiva, con cuál se los juzga. Entonces, ahí está la ley que está aprobándose y debatiéndose en la Asamblea Nacional. Entiendo que se aprobó ya o se está debatiendo en segundo nivel, que hay que resolver ese problema porque hay un ejército de menores adolescentes que se han convertido en gatilleros y criminales, que son el aparato armado asesino del narcotráfico y del crimen organizado. por supuesto, los menores que violen la ley tienen que ser tratados como adultos, sobre todo en los delitos más críticos, pero los reclutadores, los Deben de financistas, ser, todas claro. estas personas deben tener penas excepcionales, penas muy duras, regímenes penitenciarios muy estrictos, de tal forma que sientan el peso de la ley cuando tratan de involucrar a un joven, a un niño en estas organizaciones criminales. Y la decisión que está marcada en la ley de solidaridad que pide una reforma al COIP de también vincular a las personas que sean parte de organizaciones criminales también es muy importante, o sea, para que no tengan este sentido de afiliación a estas organizaciones criminales, que sepan que ser parte de esas organizaciones ya es un problema para ellos. Correcto. Toda una estructura criminal enquistada en el sistema de organización de un Estado. Mire las carreteras. Las carreteras, ¿qué se han convertido? En pistas de aterrizaje del narcotráfico. Mire los puertos, ¿en qué se han convertido? ¿No? Se han convertido en el centro de contaminación de los barcos, ¿no? Que tiene que ver hasta con la reputación del país, porque si empiezan a ver en los mercados internacionales que desde el Ecuador llega la droga contaminando los containers, bueno, van a pensar dos veces para tener relaciones comerciales con nuestro país. Mire la afectación. Y estos controles, Bueno, esos controles tienen que reforzarse, tienen reforzarse. que hacerlo con mejor tecnología y sobre todo aquí hay un factor humano. El factor humano es el más crítico y el factor humano a veces es el más vulnerable. Por lo tanto, hay que fortalecer las capacidades de control en las instituciones uniformadas, por ejemplo, las pruebas de control y confianza son muy importantes. En la justicia deben establecer esas pruebas de confianza que va polígrafo, la declaración histórica de personal, su seguimiento. Miren el rol que tiene el Contralor. El Contralor tiene un rol sumamente importante de hacer el seguimiento del funcionario público y de las personas que lo rodean
para evitar que sea contaminado e identificar si es que alguien es contaminado. Y si se lo encuentra en alguna actividad ilegal, debe recibir todo el peso de la ley. Correcto, pero fíjense, por ejemplo, a la Contraloría no se le tramita un proyecto de reforma que ha planteado justamente para canalizar y puntualizar todo lo que venga o se origine de esa estructura de lavado en la contratación pública, porque en la contratación pública usted ya no contrata contratista, usted contrata financista, porque ahora una reforma dice que ni siquiera van a dar el adelanto, ¿no? Que tienen que dar para efecto de una obra. Entonces, que lo ponga quien gana para iniciar el trabajo, porque el Estado no tiene dinero. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Busque usted dinero. ¿En dónde? ¿En los bancos? No. ¿A dónde lo va a buscar? Ahí es un elemento introductorio para el lavado de dinero. Y se lo van a dar al contratista y va a empezar la obra hasta que el Estado supuestamente le pague. Pero todas esas cosas hay que corregir. Es una ley, una reforma a la Contraloría. Cuando tienen temas de responsabilidad penal, debe ser más directo, o sea, más eficiente. No, hay un proceso de descargo, cargo, y después se le elimina eso, la glosa, y se terminó el problema. Nuevamente, nuevamente estamos viendo que el proceso a veces es complicado. Cambiemos el proceso. Ahí tenemos asamblea que Claro. puede legislar y puede optimizar esos procesos para que sean, a la final terminen siendo efectivos. Y lo mismo pasa en la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción debe ser la bandera en este momento de todos los ecuatorianos. Todos los ecuatorianos, cuando identifiquemos algo que está mal, hay que denunciarlo. Miren lo que ha hecho el Ministerio del Interior bueno, no es en el caso de corrupción, pero ha creado un número, o hay dos números, el 131, que es un número para denunciar a terroristas y narcotraficantes de alto nivel, donde la identidad del denunciante se mantiene en reserva. Hoy se ha hecho lo mismo para la identidad de quienes denuncian extorsiones, donde denuncian, hay un procedimiento, pero la identidad del denunciante se mantiene en reserva. Entonces hay que buscar figuras como esa que permitan mantener en secreto la identidad de un denunciante contra la corrupción y que con ello hacer una lucha más efectiva. Había un sistema de testigo protegido, pero era un sistema tan abierto que todo el mundo sabía cuál era el testigo, porque andaba un policía al lado de él, entonces o lo está cuidando o es un testigo protegido. Sí, por ejemplo, el ciudadano en algunos casos, cuando no se maneja una compartimentación, cuando no existe el cuidado de la información del denunciante, termina siendo llamado por los criminales. Oye, todavía tienes intención de denunciar. Entonces la persona tiene miedo. Por eso el procedimiento es el que hay que revisar y hay que asegurar la identidad de las personas. Hoy en la ley de inteligencia, por ejemplo, hay una figura muy interesante que se les va a otorgar a algunos agentes identidades ficticias. Con estas identidades ficticias, ellos pueden infiltrarse en las organizaciones criminales y nunca van a saber quién fue, porque es una persona con una identidad. Antes no se podía hacer eso. Entonces hay reformas eso se ve que en van a película, mejorar, ¿no? eso se ve en película, pero con alto riesgo hasta que lo descubran y lo desaparecen. Así es una operación de Bueno, alto pero hay que riesgo, por hacer eso hay que darle más garantías a la gente ¿no? de General, inteligencia. ha sido gratísimo este diálogo. Creo que nos ha dado algunas luces y que lo que esperamos es que si se traslada a Guayaquil este mando de seguridad, tengamos lo más pronto posible por lo menos noticias de que estamos mitigando el impacto de la criminalidad y que con normalidad podamos realizar nuestras actividades en la ciudad de Guayaquil. Eso es Gracias. lo que esperamos todos los ecuatorianos y apoyemos a la policía en esta lucha, ya como ciudadanos orgullosos de nuestra policía. Hoy hay esa identidad ya de la ciudadanía con la policía. Hoy me doy cuenta que la gente ya mira a la policía con respeto y lo mira como el aliado que le va a proporcionar